Nunca imaginé que la decisión más importante de mi carrera terminaría destruyendo mi matrimonio. Si están leyendo esto, probablemente piensen que ya saben cómo termina una historia así. El marido obsesionado con el trabajo, la esposa abandonada, el arrepentimiento llegando demasiado tarde. Yo mismo habría apostado por esa versión hace algunos años. Pero la realidad fue mucho más complicada. Me llamo Andrés. Tenía 33 años cuando todo ocurrió. Escribo esto desde el salón de un apartamento pequeño pero silencioso, en una ciudad que antes solo conocía por fotografías y que terminó convirtiéndose en el lugar donde reconstruí mi vida. Todo empezó con una llamada que llevaba años esperando. Trabajaba en el sector logístico ferroviario desde que tenía 24 años. Había comenzado haciendo turnos imposibles, soportando inviernos brutales y jornadas que parecían no terminar nunca. Había cumpleaños que me perdí, celebraciones familiares a las que llegué tarde y más noches durmiendo fuera de casa de las que podía contar. Pero siempre tuve una meta clara. No quería pasar toda mi vida en el mismo puesto. Quería crecer. Quería llegar a la supervisión operativa y, con suerte, seguir ascendiendo hasta ocupar cargos directivos dentro de la empresa. Una tarde de miércoles, mi teléfono sonó mientras terminaba un informe rutinario. Era uno de los gerentes regionales. Después de unos minutos de conversación formal, soltó la noticia. Me ofrecían un puesto de supervisor en uno de los centros de operaciones más importantes del estado vecino. El aumento salarial era enorme. No solo mejoraban mis ingresos base, sino que las bonificaciones, beneficios y posibilidades de ascenso convertían aquella oferta en una oportunidad capaz de cambiar el rumbo económico de una familia entera. Recuerdo quedarme inmóvil varios segundos después de colgar. Pensé en la hipoteca, en futuros hijos, en la posibilidad real de ahorrar para el retiro, en todas esas conversaciones que había tenido con mi esposa acerca de necesitar más estabilidad económica. Por primera vez sentí que todas aquellas madrugadas y sacrificios habían valido la pena. Estaba emocionado, y quería compartir esa emoción con la persona que, en teoría, debía alegrarse más que nadie por mis logros. Mi esposa se llamaba Valeria. Llevábamos casi 7 años casados. Trabajaba medio tiempo en un centro odontológico y, aunque constantemente se quejaba de nuestras limitaciones económicas, rara vez mostraba interés en buscar oportunidades mejores. Cuando llegué a casa aquella noche, ella estaba recostada en el sofá mirando un programa de concursos mientras revisaba su teléfono. Ni siquiera esperé a quitarme los zapatos. Tengo noticias increíbles, dije. Le conté todo. La llamada, el ascenso, el nuevo puesto, el salario, las posibilidades futuras. Mientras hablaba, sentía que me faltaba el aire de la emoción. Ella levantó la vista durante apenas unos segundos. ¿Puedes traerme algo para tomar?, preguntó. Pensé que no había escuchado bien. Sonreí con nerviosismo y repetí la explicación con más detalle. Le hablé de lo mucho que aquello significaba para nosotros, de cómo finalmente podríamos cumplir muchos de los planes que habíamos postergado durante años. Entonces hizo la pregunta que cambió todo. ¿Y cuándo vas a rechazarlo? La miré confundido. ¿Rechazarlo? Claro, respondió encogiéndose de hombros. No pensarás mudarnos solo por un trabajo. Al principio creí que estaba bromeando, pero no lo estaba. La discusión comenzó con calma. Intenté explicarle que aquella oportunidad no aparecía todos los días, que podríamos organizarnos, que incluso existía la posibilidad de que yo me instalara primero mientras ella evaluaba opciones laborales. Sin embargo, cada propuesta recibía la misma respuesta. No, no quería mudarse. No quería visitar la ciudad. No quería hablar del tema. No quería considerar alternativas. Su vida estaba allí y, según ella, eso debía bastar para cerrar cualquier debate. La conversación se prolongó durante horas. Con cada minuto que pasaba, empecé a notar algo que hasta entonces había preferido ignorar. En nuestro matrimonio, las grandes decisiones siempre habían sido tomadas según sus preferencias. La ciudad donde vivíamos había sido elegida porque quedaba cerca de su familia. Las vacaciones dependían de los planes de sus amistades. Las compras importantes terminaban ajustándose a sus gustos. Incluso mis fines de semana giraban alrededor de actividades que ella escogía. Yo siempre cedía, porque pensaba que eso era lo correcto, porque me repetían que mantener la paz en el matrimonio implicaba aprender a sacrificar ciertas cosas. Pero aquella noche comprendí algo incómodo. Solo uno de los dos estaba sacrificando constantemente sus deseos. Y ese era yo. Cuando notó que no estaba dispuesto a renunciar inmediatamente al ascenso,
Valeria cambió de estrategia. Dejó de discutir sobre logística. Dejó de hablar de distancias. Y convirtió el asunto en una cuestión moral. Si realmente me amaras, ni siquiera lo estarías considerando, dijo. La frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Porque estaba formulada como una prueba. Como si mi amor tuviera que demostrarse renunciando a mis propias aspiraciones. ¿Y tú? Pregunté finalmente. ¿No deberías apoyar algo que llevo años intentando conseguir? Ella cruzó los brazos. Una esposa debería ser la prioridad de un hombre. Aquella noche apenas dormí. Al día siguiente llamé a mi hermano mayor. Siempre había sido la persona más directa de la familia. Le expliqué la situación. Hubo un largo silencio. Luego dijo: si mi esposa reaccionara así ante una oportunidad que puede mejorar nuestro futuro, yo tendría muchas preguntas sobre mi matrimonio. No intentó endulzar la realidad. Tampoco me dijo lo que quería escuchar. Simplemente señaló algo evidente. Una pareja debería alegrarse por tus éxitos, no castigarte por ellos. Esa conversación se quedó dando vueltas en mi cabeza durante horas. Cuando regresé a casa, Valeria actuaba como si el asunto ya estuviera resuelto. Incluso me sonrió con satisfacción. Me alegra que hayas recapacitado, comentó mientras preparaba café. Seguro aparecerá otra oportunidad más adelante. Asentí. No discutí. No respondí. Pero esa misma tarde devolví la llamada a la empresa. Y acepté el ascenso. Tomar la decisión fue mucho más sencillo que asumir las consecuencias. Aceptarla significaba enfrentar algo que había evitado durante años. Reconocer que mi matrimonio no funcionaba como yo había querido creer. Durante los días siguientes actué con absoluta normalidad. No porque estuviera orgulloso de ocultar mi decisión, sino porque conocía demasiado bien cómo reaccionaba Valeria cuando las cosas escapaban de su control. Había presenciado discusiones familiares que terminaban involucrando a medio vecindario. Había visto cómo transformaba pequeños desacuerdos en conflictos interminables. Y sabía que, si anunciaba mi decisión antes de estar preparado, convertiría aquellas semanas en una batalla imposible de manejar. Necesitaba actuar con inteligencia. El primer paso fue hablar con Sergio. Habíamos trabajado juntos durante años y había atravesado 2 divorcios complicados. Cuando le conté lo que estaba ocurriendo, dejó su taza de café sobre la mesa y me miró con una seriedad poco habitual en él. Documenta todo, dijo. Absolutamente todo. No creo que llegue a tanto. Yo también decía eso antes de mi primer divorcio. Me explicó la importancia de conservar registros financieros, comprobantes de pago y evidencia de quien había contribuido económicamente al hogar. No hablaba desde el resentimiento. Hablaba desde la experiencia. Esa conversación me obligó a enfrentar otra realidad incómoda. Durante años, yo había cubierto la inmensa mayoría de nuestros gastos. Hipoteca, servicios, seguros, combustible, reparaciones, compras importantes. Mientras tanto, el sueldo de Valeria desaparecía en ropa, salidas con amigas, compras impulsivas y gastos que nunca lograba justificar del todo. Siempre habíamos mantenido cuentas separadas. Según ella, aquello le daba independencia. Por primera vez comprendí que también significaba que existía un registro claro de quien asumía realmente nuestras responsabilidades económicas. Durante las 2 semanas siguientes organicé documentos. Fotografié facturas. Descargué estados bancarios. Clasifiqué información tributaria. Reuní contratos y comprobantes de propiedad. No buscaba perjudicarla. Solo quería protegerme. La empresa facilitó enormemente mi traslado. Cubrieron los gastos de mudanza. Me ofrecieron alojamiento temporal. Incluso asignaron personal para ayudarme a encontrar vivienda definitiva. Solo necesitaban una fecha de incorporación. Elegí un lunes. Coincidía con una de las reuniones semanales que Valeria tenía con su hermana y sus amigas. Preparar mi salida fue una experiencia extraña. Recorrer cada habitación haciendo inventario me obligó a revisar mentalmente 7 años de vida compartida. Fui deliberadamente justo. Demasiado justo, probablemente. Dejé muebles que había pagado por completo. Electrodomésticos. Objetos que, legalmente, podría haber reclamado. No quería iniciar una guerra por cosas materiales. Me limité a llevarme mi ropa, herramientas de trabajo, objetos personales y el vehículo registrado exclusivamente a mi nombre. Lo más difícil fue escribir la carta. Pasé horas corrigiéndola, borrando frases, intentando encontrar palabras capaces de resumir algo tan complejo. Finalmente expliqué que había aceptado el puesto, que respetaba su decisión de permanecer donde estaba.
que no la obligaría a mudarse, que había iniciado el proceso de separación para evitar conflictos económicos mayores. También incluí información práctica. La vivienda estaba cubierta durante varias semanas. Dejé dinero suficiente para gastos inmediatos. Y el contacto de una abogada especializada en derecho familiar que, según las recomendaciones que había recibido, trabajaba con honestidad. Incluso entonces seguía intentando actuar correctamente. La mañana de la mudanza me desperté antes del amanecer. Mientras observaba las cajas apiladas junto a la puerta, sentí una tristeza difícil de describir. No era felicidad. No era rabia. Era duelo. El duelo por la vida que había imaginado construir. Cuando los encargados terminaron de cargar todo, permanecí varios minutos inmóvil en medio de la sala. La casa se veía extraña. Vacía. Silenciosa. Y entonces experimenté una sensación inesperada. Alivio. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin sentir que caminaba constantemente sobre terreno inestable. Subí al automóvil y conduje hacia mi nueva ciudad. Las primeras horas del viaje transcurrieron en calma, hasta que mi teléfono comenzó a sonar. 1 vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces. No contesté. Los mensajes empezaron a acumularse. ¿Dónde estás? ¿Qué significa esto? Respóndeme ahora mismo. Esto no puede estar pasando. Vuelve inmediatamente. Podía imaginar perfectamente la escena. Valeria entrando en casa, descubriendo la carta, notando la ausencia de parte del mobiliario, comprendiendo que, por primera vez desde que nos conocíamos, yo había tomado una decisión sin pedir permiso. Cuando las llamadas superaron la 30, envié un único mensaje. No te obligué a mudarte. El proceso legal seguirá su curso. La vivienda está cubierta temporalmente. Espero que estés bien. Después bloqueé el número. Pensé que aquello marcaría el final de la historia. Estaba equivocado. Mi primer día en el nuevo puesto fue exactamente lo que necesitaba. El centro operativo era inmenso, organizado, eficiente. Mi nuevo supervisor, Ricardo, llevaba décadas trabajando en la industria. Había comenzado desde abajo. Entendía perfectamente las exigencias del oficio. Durante el almuerzo repasó conmigo los objetivos del cargo, las expectativas, las oportunidades futuras. Si haces bien tu trabajo, tu crecimiento aquí puede ser enorme, comentó. Pero tendrás que ganártelo todos los días. Asentí. Eso era precisamente lo que siempre había querido. Aquella noche regresé al apartamento temporal agotado. Pedí comida para llevar. Encendí el televisor. Y me di cuenta de que nadie criticaba lo que estaba viendo. Nadie cuestionaba mis horarios. Nadie convertía cualquier pequeña diferencia en una discusión interminable. La tranquilidad resultaba extraña, casi incómoda. Duró exactamente hasta que sonó el teléfono. Era mi madre. Y bastaron los primeros segundos de conversación para entender que Valeria ya había iniciado su campaña. Tu esposa está muy afectada, dijo con cautela. Recibí una llamada de su hermana. Cerré los ojos. ¿Qué te dijeron? Que sufriste una crisis emocional y abandonaste a tu familia sin explicación. No pude evitar soltar una risa amarga, porque aquella versión omitía convenientemente todo lo ocurrido antes. Le expliqué la situación con detalle. La oferta laboral, las conversaciones, las alternativas que había propuesto. El ultimátum. Mi madre escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. No sé qué decirte, admitió. Pero un matrimonio no debería obligarte a renunciar a todo lo que has construido. Aquellas palabras me acompañaron durante el resto de la noche. Por primera vez desde que todo había comenzado, sentí que alguien veía la situación completa. No solo la versión más dramática, no solo el titular fácil, sino la historia entera. Y la historia entera era mucho más dolorosa de lo que cualquiera imaginaba. A la mañana siguiente pensé que lo peor ya había pasado. Había cometido el error de creer que el silencio significaba aceptación. No tardé en descubrir que simplemente estaban reorganizando el ataque. La primera llamada llegó cerca del mediodía. Era Camila, la hermana de Valeria. Nunca habíamos tenido una relación cercana. Durante años había opinado sobre nuestro matrimonio con la autoridad de alguien que apenas conocía los detalles más importantes. No puedo creer que hayas hecho esto, soltó sin siquiera saludar. Valeria está destruida. Apoyé la espalda contra la silla de la oficina vacía donde estaba revisando informes. Le ofrecí varias alternativas, respondí con calma. Ella rechazó todas.
No puedes esperar que deje su vida por tu trabajo. Aquella frase me hizo apretar la mandíbula, porque resumía perfectamente el problema. Todo lo que pertenecía a Valeria era intocable. Su rutina, sus amistades, sus preferencias, sus comodidades. Pero mis metas siempre eran negociables. Mis sacrificios eran obligatorios. Mis sueños debían adaptarse. ¿Y por qué si era razonable esperar que yo renunciara a todo? Pregunté. Hubo un silencio incómodo. Porque eres el esposo, contestó finalmente. Agradecí la llamada y terminé la conversación. No tenía sentido discutir con alguien que ya había decidido quién era el villano de la historia. Aquella noche recibí una llamada de Sergio. Su tono mezclaba preocupación y desconcierto. Necesito preguntarte algo raro, dijo. ¿Qué pasó? ¿Tu esposa está diciendo que sufriste una crisis nerviosa? Me quedé inmóvil. ¿Qué? Ha estado llamando a personas del antiguo trabajo. Dice que estás actuando fuera de ti, que tomaste decisiones impulsivas y que todos deberían ayudarte a recapacitar. Exhalé lentamente. También anda diciendo que vacié cuentas compartidas. Nunca tuvimos cuentas compartidas. Eso pensé. Permanecimos unos segundos en silencio. Escucha, continuó Sergio. No le he dado ninguna información sobre ti, pero quería advertirte. No parece estar manejando esto de manera saludable. Después de colgar, permanecí mirando el teléfono durante varios minutos. Había esperado tristeza, incluso enojo, pero no estaba preparado para convertirme en el protagonista involuntario de una campaña de desprestigio. Los días siguientes fueron agotadores. No por el trabajo. El trabajo era excelente. Las responsabilidades eran exigentes, pero claras. Existían objetivos definidos. Reconocimiento al esfuerzo. Personas competentes. Paradójicamente, el lugar donde menos estrés sentía era la oficina. Fuera de ella, el caos seguía creciendo. Recibí mensajes de conocidos que hacía años no veía. Personas preguntando si era cierto que había abandonado a mi esposa sin explicación. Otros insinuando que seguramente existía alguien más. Algunos simplemente querían satisfacer su curiosidad disfrazándola de preocupación. No respondí. Había aprendido algo importante. Quien realmente quiere comprender una situación hace preguntas. Quien solo busca confirmar sus prejuicios ya tiene preparada la respuesta antes de escucharte. Una tarde, mientras revisaba reportes operativos, mi teléfono volvió a sonar. Era el padre de Valeria. Un hombre que jamás había ocultado que yo no era el yerno que habría elegido para su hija. Has cometido un error enorme, declaró. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Acepté una promoción laboral. Abandonaste a tu familia. Conté hasta 5 antes de responder. Le ofrecí soluciones. Lo que deberías haber hecho es rechazar ese puesto. Aunque significara renunciar a años de esfuerzo, la familia debe estar primero. Aquella frase habría tenido sentido si el sacrificio hubiese sido mutuo. Pero nunca lo había sido. La familia también implica apoyo, contesté. Y durante mucho tiempo fui el único haciendo concesiones. La conversación terminó poco después. No hubo acuerdos. No hubo entendimiento. Solo 2 personas defendiendo conceptos completamente distintos sobre lo que significaba compartir una vida. Al finalizar mi segunda semana en la nueva ciudad, comenzaron las publicaciones en redes sociales. Al principio intenté ignorarlas. Luego algunos compañeros empezaron a preguntarme si estaba bien. Alguien había compartido capturas. Frases ambiguas. Mensajes sobre traiciones. Reflexiones dirigidas claramente hacia mí, aunque sin mencionar nombres. Cuando apoyas a alguien durante años y te reemplaza en cuanto tiene éxito. No todos valoran los sacrificios que haces por ellos. Algunas personas confunden ambición con egoísmo. Los comentarios eran peores. Gente que jamás había vivido bajo nuestro techo describiendo mi carácter con una seguridad impresionante. Narcisista. Manipulador. Desagradecido. Cobarde. Leí algunos. Luego cerré la aplicación. La verdad rara vez resulta tan atractiva como una historia sencilla con héroes y villanos. Y Valeria había encontrado el papel perfecto para sí misma. Una noche, mi hermano me llamó riéndose. Necesitas escuchar esto. ¿Qué pasó ahora? Valeria fue a casa de mamá con gráficos. ¿Gráficos? Gráficos comparando el costo de vida entre ambas ciudades. Intentó demostrar que habías perdido la razón. No pude evitar reírme también. La imagen resultaba tan absurda que parecía inventada. ¿Y qué dijo mamá? Que necesitaba aceptar que eres un adulto capaz de tomar decisiones por ti mismo.
Aquella respuesta me hizo sonreír por primera vez en varios días. Sin embargo, mi tranquilidad volvió a desmoronarse una semana después. Recibí un mensaje privado de una prima lejana de Valeria. Creo que deberías saber esto. Está hablando de ir hasta tu ciudad para convencerte de volver. Leí el mensaje varias veces. Luego me levanté y fui directamente a la oficina de Ricardo. Le expliqué toda la situación. Las llamadas. Las acusaciones. La posibilidad de que apareciera inesperadamente en el trabajo. Esperaba incomodidad. Tal vez molestia. En cambio, Ricardo abrió una libreta y comenzó a tomar notas. Bien, dijo. Vamos a prepararnos. Contactó al personal de seguridad. Dejó constancia formal de la conversación. Me proporcionó información sobre recursos de apoyo disponibles para empleados atravesando situaciones personales complejas. Después cerró la carpeta y me miró fijamente. No permitas que esto destruya lo que has conseguido, afirmó. Te ganaste esta oportunidad. Salí de aquella oficina con una sensación extraña. Durante años me habían hecho sentir que perseguir mis objetivos era egoísta. Y, sin embargo, personas que apenas me conocían parecían mostrar más comprensión que quienes habían compartido mi mesa durante 7 años. Quizá porque el problema nunca había sido el ascenso. Quizá el problema había sido descubrir que, cuando finalmente dejé de ceder, algunas personas ya no sabían quién era yo. Y lo peor todavía estaba por llegar. 3 semanas después de haber empezado mi nueva vida, pensé que finalmente estaba recuperando cierta normalidad. Ya conocía a la mayoría del equipo. Había encontrado un ritmo estable de trabajo. Incluso comenzaba a explorar la ciudad durante mis días libres. Por primera vez en mucho tiempo, tenía la sensación de estar avanzando. Entonces la vi. Estaba apoyada junto a mi camioneta en el estacionamiento del personal. Durante unos segundos pensé que se trataba de alguien más. Pero era Valeria. Vestía como si asistiera a una cena elegante, completamente fuera de lugar para un complejo industrial donde todos llevábamos botas de seguridad y chalecos reflectantes. Cuando nuestras miradas se cruzaron, levantó la mano. Necesitamos hablar. Respiré profundamente. ¿Cómo entraste aquí? Le dije a seguridad que era una emergencia familiar. Sentí un nudo en el estómago. Aquello cruzaba una línea importante. No puedes presentarte en mi trabajo así. Sigo siendo tu esposa. La forma en que pronunció la palabra hizo que sonara más como una reivindicación de propiedad que como un vínculo afectivo. Tenemos que arreglar esto, continuó. No puedes ignorarme para siempre. Una parte de mí quería marcharse inmediatamente. Otra comprendía que, si no manteníamos una conversación definitiva, probablemente aquello continuaría escalando. Acepté hablar en una cafetería cercana. Antes de salir del estacionamiento envié un mensaje a Sergio. Voy a reunirme con Valeria en la cafetería de la Avenida Central. Si no tienes noticias mías en un par de horas, llámame. Podría parecer exagerado, pero después de las semanas anteriores, había aprendido que la prevención era una forma de supervivencia. La cafetería estaba casi vacía. Nos sentamos frente a frente. Durante unos minutos, ninguno dijo nada. Valeria removía el café con movimientos nerviosos. Finalmente habló. He estado pensando mucho. Asentí en silencio. Quizás reaccioné mal cuando me hablaste del ascenso. La observé atentamente. Era la primera vez que reconocía algún tipo de responsabilidad. Fue demasiado repentino, continuó. Me asusté. Te ofrecí varias opciones. Lo sé. Sus dedos se aferraron a la taza. He investigado un poco sobre esta ciudad. Hay clínicas donde podría trabajar. Tal vez incluso podría estudiar algo más especializado. Escuché sin interrumpirla. Meses atrás habría interpretado aquello como una señal esperanzadora. Ahora solo sentía agotamiento. Me alegra que estés considerando nuevas oportunidades, respondí. Pero eso no cambia lo que ocurrió. Su expresión se endureció ligeramente. ¿De verdad vas a destruir 7 años de matrimonio por una discusión? La pregunta habría sido válida si todo se hubiese reducido a una sola discusión. Pero no era así. Nunca había sido así. No fue una discusión aislada, Valeria. Frunció el ceño. Entonces explícame. Inspiré lentamente. Durante años tomamos decisiones basadas exclusivamente en lo que tú querías. Eso no es cierto. ¿De verdad? Comencé a enumerarlas. La ciudad donde vivíamos. Las vacaciones. Las prioridades financieras. Los compromisos familiares. Las actividades sociales. Cada ejemplo parecía irritarla más. Eso es lo que hacen las parejas, respondió finalmente. No.
Las parejas negocian. Se apoyan mutuamente. Su mirada cambió. Pasó del enfado a algo parecido a la decepción. Solo quería saber si me elegirías a mí. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Bajó la vista. Era una prueba. Sentí que algo dentro de mí terminaba de romperse. ¿Una prueba? Necesitaba saber si me amabas lo suficiente como para renunciar a esa oportunidad. Tardé varios segundos en responder. ¿Me estabas poniendo a prueba? Asintió lentamente. Me apoyé contra el respaldo de la silla. 7 años de matrimonio. Miles de conversaciones. Cientos de momentos compartidos. Y, aún así, seguíamos funcionando bajo la lógica emocional de adolescentes intentando medir afecto mediante sacrificios extremos. Las relaciones sanas no funcionan así, dije finalmente. Valeria comenzó a llorar. Después llegó la culpa. Me recordó momentos difíciles que habíamos atravesado juntos. Enumeró ocasiones en las que había estado presente cuando yo la necesitaba. Luego apareció la ira. Todos los hombres son iguales, espetó. En cuanto les va bien, se olvidan de quienes estuvieron desde el principio. Mantuve la calma. No estoy olvidando nada. Entonces vuelve conmigo. No puedo. ¿Por qué? Porque había dejado de reconocerme dentro de aquella dinámica. Porque había comprendido que amar a alguien no debía implicar renunciar sistemáticamente a uno mismo. Porque, por primera vez, había elegido algo que yo deseaba sin pedir permiso. Pero ninguna de esas respuestas parecía suficiente. Porque ya no confío en que podamos construir algo sano juntos, contesté finalmente. Valeria permaneció en silencio. Luego intentó negociar. Podríamos probar una relación a distancia. La ironía era imposible de ignorar. Durante años había rechazado cualquier fórmula que implicara flexibilidad. Ahora, cuando las consecuencias eran reales, estaba dispuesta a considerar opciones que antes despreciaba. No creo que funcione. ¿Ni siquiera quieres intentarlo? Negué con la cabeza. El llanto regresó. Después la frustración. Finalmente apareció la última estrategia. ¿Tienes idea de cómo me ve la gente ahora? Parpadeé confundido. ¿Qué? Todo el mundo sabe que te fuiste. Me preguntan qué hice mal. La escuché atentamente. Y entendí algo importante. Su principal preocupación ya no parecía ser la pérdida del matrimonio. Era la pérdida de la imagen que proyectaba ante los demás. No controlamos lo que piensa la gente, respondí. Es fácil decirlo cuando no eres tú quien quedó atrás. Permanecimos varios minutos en silencio. Entonces soltó la frase que terminó de convencerme de que había tomado la decisión correcta. Después de todo lo que invertí en esta relación, merezco algo a cambio. La miré sin comprender. ¿A qué te refieres? A compensación. Sentí un vacío extraño en el estómago. Valeria, dejé pasar oportunidades por apoyarte. Trabajé menos horas para ocuparme de nuestra vida juntos. Si esto termina, merezco estabilidad económica. Saqué lentamente el teléfono. Abrí la carpeta donde había organizado años de documentación financiera. Estados bancarios. Comprobantes. Declaraciones fiscales. Todo perfectamente clasificado. También tengo registros, dije con tranquilidad. Su expresión cambió inmediatamente. Por primera vez desde que comenzó la conversación, pareció genuinamente desconcertada. ¿Qué significa eso? Que, si esto continúa por la vía legal, ambos tendremos que presentar información real. No levanté la voz. No intenté humillarla. Simplemente describí los hechos. Los gastos cubiertos. Las contribuciones económicas. La realidad objetiva detrás de las percepciones. Valeria apartó la mirada. Entonces pelearé por todo. Saqué una tarjeta del bolsillo. Esta es la información de una abogada que puede orientarte honestamente sobre tus opciones. La dejó sobre la mesa sin tocarla. Me puse de pie. Dejé dinero suficiente para pagar la cuenta. Y me preparé para marcharme. Te vas a arrepentir, dijo detrás de mí. Me detuve. Quizás. La miré por última vez. Pero prefiero arrepentirme de haber intentado construir la vida que quería, antes que pasar décadas preguntándome qué habría sido de mí si hubiese seguido renunciando a todo lo importante. Salí de la cafetería con las piernas temblando. No sentía alegría, ni satisfacción. Solo una tristeza serena. La certeza dolorosa de que algunas historias no terminan porque desaparezca el amor. A veces terminan porque una de las personas involucradas deja de reconocer quién es dentro de esa relación. Y aunque no lo sabía en ese momento, todavía quedaba el capítulo más extraño de toda esta historia. Porque Valeria aún no había aceptado que aquello realmente había terminado. Después de aquella conversación en la cafetería,
Pensé que por fin habíamos llegado a un punto de cierre. Habíamos dicho lo que necesitábamos decir. Yo había dejado clara mi postura. Ella había expresado la suya. En teoría, el siguiente paso era permitir que el proceso legal siguiera su curso. La teoría y la realidad rara vez coinciden. Las semanas posteriores estuvieron llenas de pequeñas noticias que llegaban desde mi antigua ciudad como ecos de una vida que ya no me pertenecía. Algunas eran absurdas. Otras, sinceramente preocupantes. La primera me la contó mi hermano durante una llamada de domingo. No vas a creer esto, dijo entre risas. Últimamente escucho mucho esa frase. Valeria inició una campaña en redes sociales contra las empresas que obligan a las familias a separarse por cuestiones laborales. Me quedé en silencio. ¿Qué? Dice que los ascensos deberían realizarse sin necesidad de trasladar a los trabajadores. Esperé a que continuara. También creó una petición en Internet. No pude evitar soltar una carcajada. No porque me pareciera gracioso el sufrimiento ajeno, sino porque resultaba surrealista ver cómo una situación profundamente personal se transformaba en una especie de cruzada pública. ¿Y cuántas personas la apoyaron? Digamos que no fueron suficientes para cambiar el sistema ferroviario nacional. Aquella misma tarde, Sergio me envió varias capturas de pantalla. Evité leer la mayoría. Había aprendido que intentar corregir la narrativa pública era como intentar detener una tormenta con las manos. Sin embargo, hubo algo que sí llamó mi atención. Algunas personas comenzaron a cuestionar las contradicciones en la historia. Preguntaban por qué alguien rechazaría una oportunidad económica tan significativa sin siquiera considerar alternativas. Otros señalaban que un matrimonio debía construirse sobre decisiones compartidas. Por primera vez, la conversación dejó de ser completamente unilateral. No respondí. Simplemente observé desde la distancia. Mientras tanto, mi propia vida continuaba avanzando. Había encontrado un apartamento definitivo cerca del centro. Nada extravagante, pero cómodo, luminoso, con una vista que me recordaba constantemente que había salido del lugar donde llevaba años sintiéndome atrapado. Empecé a establecer rutinas nuevas. Iba al gimnasio del edificio. Exploraba restaurantes. Visitaba librerías los fines de semana. Cosas simples. Cosas que antes parecían imposibles porque cada momento libre debía ajustarse a las expectativas de otra persona. Y fue precisamente en medio de esa nueva normalidad cuando ocurrió algo inesperado. Si hasta aquí la historia les está pareciendo intensa, aprovecho para decirles algo. Si disfrutan este tipo de relatos estilo Reddit llenos de giros inesperados y reflexiones sobre relaciones humanas, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar qué habrían hecho ustedes en mi lugar. Sus opiniones siempre enriquecen la conversación, y créanme, esta historia todavía tiene varias sorpresas guardadas. Volviendo a lo sucedido. Un viernes por la tarde, Ricardo me llamó a su oficina. No parecía preocupado, pero sí serio. Necesito informarte algo antes de que lo escuches por otro lado. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Ocurrió algo? Recibimos una llamada preguntando sobre tu historial laboral. Fruncí el ceño. ¿Quién llamó? No proporcionaron demasiada información, pero hicieron preguntas muy específicas. Intenté procesarlo. No era ilegal solicitar referencias, pero el contexto convertía aquella noticia en algo inquietante. ¿Crees que fue ella? Ricardo se acomodó en la silla. No puedo asegurarlo. Pero, independientemente de quién haya sido, tu desempeño aquí ha sido excelente. No tienes nada de qué preocuparte. Agradecí la sinceridad. Sin embargo, aquella conversación confirmó algo que llevaba tiempo sospechando. Valeria aún no había aceptado que la separación era definitiva. 2 días después recibí una llamada de mi madre. Me encontré con ella en el supermercado. Cerré los ojos. ¿Y qué pasó? Intentó convencerme de que habías cambiado por culpa del dinero. Esperé. Le dije que no estaba de acuerdo. No pude evitar sonreír. Mi madre siempre había sido una mujer práctica. Valoraba el compromiso, pero también la responsabilidad individual. Después me preguntó si creía que regresaría si prometía mudarse. Aquella pregunta me dejó pensativo. Semanas atrás, la respuesta habría sido distinta. Pero algo dentro de mí había cambiado. No era resentimiento. No era orgullo. Era claridad. ¿Y qué respondiste? Mi madre soltó una pequeña risa. Le dije que algunas decisiones llegan demasiado tarde. Aquella frase permaneció conmigo durante días, porque resumía perfectamente lo que sentía. No había dejado de querer a Valeria de la noche a la mañana.
No me desperté un martes convertido en una persona diferente. El desgaste había sido lento, constante, imperceptible hasta que ya no quedó nada que sostener. Meses de concesiones, años de silencios, pequeñas renuncias acumuladas. La promoción simplemente iluminó algo que llevaba mucho tiempo roto. Poco después comenzaron oficialmente las negociaciones del divorcio. Recibí la primera propuesta legal una tarde cualquiera. La leí 2 veces antes de asegurarme de que no estaba interpretándola mal. Las exigencias eran desproporcionadas. Compensaciones económicas elevadas. Solicitudes relacionadas con bienes adquiridos exclusivamente con mis ingresos. Argumentos basados en oportunidades supuestamente perdidas durante el matrimonio. Mi abogado revisó el documento con calma. Luego levantó la vista. No te alarmes. ¿Es tan absurdo como parece? Asintió. La diferencia entre pedir algo y obtenerlo suele ser considerable. Por primera vez desde que comenzó todo aquel proceso, sentí auténtica tranquilidad. No porque estuviera ganando. No veía aquello como una competición, sino porque comprendí que la realidad objetiva seguía existiendo más allá de los relatos emocionales. Los documentos hablaban. Los registros existían. Los hechos importaban. Y yo había sido cuidadoso. Esa noche regresé a casa caminando. La ciudad estaba iluminada. El aire era frío. Por primera vez en muchos años, no tenía miedo de volver a mi propio apartamento. Abrí la puerta. Dejé las llaves sobre la encimera. Y me di cuenta de algo sorprendente. Había pasado semanas enteras sin sentir aquella tensión constante que antes consideraba normal. La necesidad de medir cada palabra. El esfuerzo permanente por evitar conflictos. La sensación de que cualquier desacuerdo podía transformarse en una crisis. No extrañaba eso. Y reconocerlo fue doloroso. Porque implicaba aceptar que llevaba demasiado tiempo sobreviviendo dentro de mi propio matrimonio. Aún faltaban algunos capítulos para que la historia terminara oficialmente. Pero, emocionalmente, creo que esa noche ocurrió la verdadera despedida. No cuando firmé documentos. No cuando cambié de ciudad. Sino cuando comprendí que la paz no debía sentirse como un lujo extraordinario. Debía ser parte natural del lugar al que llamamos hogar. Los meses siguientes trajeron algo que no había experimentado en mucho tiempo. Estabilidad. No una felicidad explosiva ni una transformación milagrosa. Simplemente estabilidad. Me despertaba sin revisar el teléfono, esperando una nueva crisis. Iba al trabajo concentrado en mis responsabilidades. Regresaba a casa sabiendo que me esperaba tranquilidad en lugar de tensión acumulada. Y cuanto más tiempo pasaba, más evidente se volvía una verdad incómoda. Había normalizado demasiadas cosas que jamás debieron parecer normales. En el trabajo, las cosas marchaban mejor de lo esperado. Había logrado ganarme el respeto de los equipos bajo mi supervisión. No porque fuera el jefe, sino porque conocía el oficio desde abajo. Había estado en los turnos complicados. Había soportado el frío, las jornadas interminables y las decisiones difíciles. Sabía escuchar. Y también sabía exigir cuando era necesario. Una mañana, Ricardo me pidió que pasara por su oficina. Entré esperando alguna corrección operativa. En cambio, me mostró varios informes. Indicadores de rendimiento. Estadísticas de seguridad. Evaluaciones internas. Cuando te contratamos, dijo, esperábamos que hicieras bien tu trabajo. Señaló los documentos. Pero ha superado las expectativas. Me quedé callado. No estaba acostumbrado a recibir reconocimiento tan directo. Si mantienes este nivel, continuó, podrías acceder al siguiente programa de formación antes de lo previsto. Salí de aquella reunión intentando procesar lo que acababa de escuchar. Durante años había luchado para que mis esfuerzos fueran valorados. Y ahora, en un entorno diferente, aquello ocurría de manera natural. Sin tener que suplicar aprobación. Sin minimizar mis logros para evitar conflictos. Simplemente ocurría. El primer gran bono salarial llegó poco después. Recuerdo mirar el depósito bancario varias veces. No por avaricia, sino porque representaba algo más profundo. La confirmación de que había tomado una decisión difícil por razones válidas. Aún así, el divorcio seguía avanzando. Mi abogado mantenía una actitud tranquila. Me actualizaba sobre cada paso del proceso. La propuesta inicial había sido rechazada. Las negociaciones continuaban. Según él, aquello era completamente normal. Las emociones suelen complicar este tipo de situaciones, comentó durante una reunión. Era una forma elegante de describir el caos. Mientras tanto,
Comenzaron a llegar noticias esporádicas desde mi antigua ciudad. Nada dramático. Simplemente fragmentos de información que aparecían a través de familiares y conocidos. Valeria se había mudado temporalmente con su hermana. Había cambiado de empleo. Algunas amistades se habían distanciado. Otras permanecían a su lado. Escuchaba aquellas novedades con una mezcla extraña de compasión y distancia. No deseaba que le fuera mal. De verdad que no. A pesar de todo, habíamos compartido una parte importante de nuestras vidas. Solo que ya no sentía responsabilidad sobre las consecuencias de decisiones que no me correspondían. Una noche recibí una llamada de mi hermano. Tengo una pregunta seria. Adelante. Si ella apareciera mañana diciendo que lo entiende todo y que quiere empezar de nuevo, ¿volverías? La respuesta llegó antes incluso de que terminara de formular la pregunta. No. Hubo un breve silencio. ¿Estás seguro? Miré alrededor del apartamento. El libro que estaba leyendo sobre la mesa. La cena preparada para una sola persona. La calma que llenaba cada rincón. Sí. Y era cierto. Porque el problema nunca había sido únicamente el ascenso. El problema había sido la dinámica. La forma en que ambos habíamos construido una relación donde mis necesidades ocupaban siempre el segundo lugar. Incluso si Valeria hubiera cambiado de opinión respecto a la mudanza, seguía existiendo una pregunta imposible de ignorar. ¿Por qué tuvo que perderlo todo para considerar algo que yo llevaba años intentando expresar? Poco después ocurrió algo completamente inesperado. Empecé a salir con alguien. No lo estaba buscando. Ni siquiera me consideraba preparado para ello. Pero la vida rara vez consulta nuestros planes. Se llamaba Clara. Trabajaba en un área relacionada con operaciones y coincidíamos ocasionalmente durante algunas reuniones. Al principio fueron conversaciones casuales. Comentarios sobre el trabajo. Recomendaciones de restaurantes. Anécdotas inofensivas. Hasta que un día me preguntó cómo me había adaptado a la ciudad. Le hablé del traslado. Del nuevo puesto. Sin entrar en demasiados detalles personales. Su reacción fue inmediata. Debes estar orgulloso, dijo sonriendo. Suena como algo por lo que trabajaste durante mucho tiempo. La sencillez de aquella respuesta me desarmó. No hubo reproches. No hubo sospechas. No hubo pruebas emocionales disfrazadas de amor. Simplemente alegría genuina por el éxito de otra persona. No sabía si aquello conduciría a algo serio. Y tampoco tenía prisa por averiguarlo. Pero sí me obligó a replantearme muchas cosas. Durante años había creído que las relaciones eran, inevitablemente, agotadoras. Que amar significaba ceder constantemente. Que el conflicto permanente era parte natural de la convivencia. Tal vez me había equivocado. Tal vez una relación saludable no consiste en demostrar cuánto estás dispuesto a perder por otra persona. Tal vez consiste en construir algo donde ambos puedan crecer sin sentirse culpables por ello. La resolución definitiva del divorcio llegó unas semanas después. El acuerdo final fue mucho más razonable que las propuestas iniciales. No hubo indemnizaciones absurdas. No hubo resultados catastróficos para ninguna de las partes. Solo el cierre formal de una historia que llevaba mucho tiempo terminada emocionalmente. El día que firmé los documentos, salí del despacho jurídico y permanecí varios minutos sentado dentro del automóvil. Esperaba sentir alivio absoluto. O tristeza devastadora. Pero lo que apareció fue algo mucho más sencillo. Gratitud. Gratitud por haber tenido el valor de elegir un camino distinto. Por haber escuchado aquella pequeña voz interior que llevaba años intentando hacerse oír. Por comprender, aunque fuera tarde, que amar a alguien no implica desaparecer dentro de la relación. Conduje hasta casa mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Preparé café. Abrí una de las ventanas del salón. Y pensé en la persona que había sido antes de todo aquello. El hombre que confundía sacrificio unilateral con compromiso. El hombre que creía que defender sus propias metas era una forma de egoísmo. El hombre que necesitaba permiso para perseguir la vida que deseaba construir. Ese hombre ya no existía. Y, sinceramente, creo que ambos estábamos mejor así. Han pasado varios meses desde que firmé el divorcio. Si alguien me hubiera dicho, el día en que recibí aquella llamada ofreciéndome el ascenso, todo lo que ocurriría después, probablemente no le habría creído. Porque nunca imaginé que aceptar una oportunidad profesional terminaría obligándome a replantear quién era dentro de mi propio matrimonio. Tampoco imaginé que el verdadero cambio no sería mudarme de ciudad. Sería aprender a vivir sin pedir disculpas por tener aspiraciones. Con el paso del tiempo, las noticias sobre Valeria comenzaron a espaciarse.
Ya no había llamadas constantes, ni mensajes indirectos, ni intentos desesperados por involucrar a terceros. La vida siguió adelante, como suele hacerlo. Un sábado por la mañana recibí una llamada de mi madre. Charlamos sobre cosas cotidianas. El clima, el trabajo, algunos asuntos familiares. Antes de despedirse, mencionó algo que me hizo quedarme pensativo. Me crucé con Valeria hace unos días. Guardé silencio. ¿Cómo estaba? Mi madre tardó unos segundos en responder. Cansada. No dijo más. Y no hizo falta, porque entendí perfectamente lo que quería decir. Durante mucho tiempo había deseado que alguien validara mi dolor, que reconocieran cuánto había intentado sostener aquella relación. Pero la verdad es que ya no necesitaba esa validación. No necesitaba que nadie declarara ganadores o perdedores. Porque las relaciones no funcionan así. Ambos habíamos cometido errores. Yo por callar demasiado tiempo. Ella por confundir amor con obediencia. Yo por evitar conversaciones difíciles. Ella por convertir cualquier desacuerdo en una prueba de lealtad. Y cuando finalmente llegó el momento de tomar una decisión importante, descubrimos que llevábamos años caminando en direcciones opuestas. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en casa, encontré una fotografía antigua. Era de nuestras primeras vacaciones juntos. Estábamos sonriendo. Parecíamos felices. Y probablemente lo fuimos. Al menos durante un tiempo. Observé aquella imagen durante varios minutos antes de guardarla nuevamente. No sentí rabia, ni nostalgia devastadora. Solo aceptación. Las personas cambian. Las relaciones evolucionan. Y algunas terminan porque ya no permiten que quienes las integran sigan creciendo. Semanas después recibí una nueva evaluación laboral. Los resultados seguían siendo positivos. El programa de capacitación para posiciones superiores ya no era una posibilidad lejana. Se estaba convirtiendo en una realidad concreta. Cuando salí de aquella reunión, me quedé observando el movimiento constante de los trenes. Pensé en el joven que años atrás había ingresado al sector con pocas certezas y muchas ganas de trabajar. Pensé en todas las veces que había dudado de sí mismo. En todas las ocasiones en que había minimizado sus propios logros para no incomodar a otros. Y sentí orgullo. No por el salario, ni por el cargo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba construyendo una vida alineada con quien realmente quería ser. Clara y yo seguimos viéndonos. Sin prisas. Sin promesas exageradas. Sin juegos emocionales. Y una de las cosas que más me sorprendió fue descubrir lo sencilla que podía ser la comunicación cuando ambas personas estaban dispuestas a escuchar. Una noche, mientras cenábamos, le pregunté algo que llevaba tiempo rondando mi cabeza. ¿Nunca te molestaría que priorizara una oportunidad profesional importante? Me observó con curiosidad. Depende de cómo afecte nuestras vidas, respondió. Pero si es importante para ti, lo normal sería que buscáramos una solución juntos. Juntos. No uno gana y el otro pierde. No si me amas, debes renunciar. No demuéstrame cuánto estás dispuesto a sacrificar. Juntos. Era una diferencia enorme. A veces me preguntan si volvería atrás para hacer algo distinto. La respuesta honesta es complicada. Me habría gustado detectar antes las señales. Haber tenido conversaciones más sinceras cuando todavía existían posibilidades reales de cambiar ciertas dinámicas. Haber entendido que ceder ocasionalmente es parte del amor, pero desaparecer dentro de una relación no debería serlo. Sin embargo, si la pregunta es si rechazaría aquel ascenso para conservar el matrimonio. No. Y decirlo todavía me produce una mezcla extraña de tristeza y tranquilidad. Tristeza porque nadie se casa esperando divorciarse. Tranquilidad porque finalmente comprendí algo que habría querido aprender mucho antes. No puedes construir una vida saludable sobre la renuncia constante a quien eres. El amor requiere compromiso, empatía, flexibilidad, pero también necesita respeto por los sueños, necesidades y límites de ambos. Si solo una persona sacrifica siempre, tarde o temprano aparecerá el resentimiento. Y cuando el resentimiento reemplaza a la admiración mutua, la relación comienza a deteriorarse. Hoy sigo trabajando en la empresa. Sigo aprendiendo. Sigo construyendo amistades nuevas. Todavía hay días difíciles. Todavía existen momentos en los que me pregunto cómo habrían sido las cosas si ambos hubiéramos actuado de manera distinta. Pero esas preguntas ya no dirigen mi vida. Se convirtieron simplemente en parte de mi historia. Si hay algo que aprendí de todo esto es lo siguiente. Cuando alguien te pide que demuestres tu amor destruyendo tus propias metas,
Eso no es una prueba de compromiso. El amor auténtico no exige que reduzcas tu mundo para encajar en el de otra persona. El amor sano celebra tus éxitos. Te acompaña en los cambios. Busca soluciones. Construye puentes. Y entiende que crecer individualmente no significa abandonar la relación. Significa darle nuevas oportunidades para fortalecerse. Yo tardé años en comprenderlo, pero finalmente lo hice. Y aunque el camino hasta aquí fue doloroso, también me permitió recuperar algo que ni siquiera sabía que había perdido. A mí mismo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si llegaron hasta aquí, cuéntenme en los comentarios. ¿Ustedes habrían aceptado el ascenso o habrían permanecido en el matrimonio bajo esas condiciones? Me interesa muchísimo leer sus opiniones porque, sinceramente, sigo creyendo que este tipo de decisiones nunca son tan simples como parecen desde afuera. Y si disfrutan este tipo de historias estilo Reddit, no olviden suscribirse y dejar su like para que pueda seguir compartiendo relatos como este.